Torrente en la cumbre del absurdo. La Moncloa grotesca y el cónclave de Kant, Schopenhauer, Kierkegaard y Valle-Inclán ante la dialéctica del zafio. Exégesis del tema central, la resonancia del absurdo. Cónclave de espectros en el Palacio del Esperpento. El presente relato novelado disecciona el fenómeno sociopolítico y cinematográfico de Torrente Presidente, desde una perspectiva filosófica profunda, utilizando la teoría de la incongruencia como eje vertebrador. A través de un entorno holográfico de percepción casual subjetiva, se analiza cómo la figura de José Luis Torrente Galván, tras su arrollador éxito de taquilla en el año 2026, se convierte en un espejo deformante de la realidad institucional española. El núcleo temático explora la desconexión deliberada entre la solemnidad del cargo presidencial y la naturaleza degradada del personaje, fundamentando esta disonancia en los conceptos de expectativa frustrada de Kant, el choque entre concepto y realidad de Schopenhauer, la contradicción indolora de Kierkegaard y el esperpento de Valle-Inclán. La narrativa postula que la risa colectiva no es solo una reacción ante lo cómico, sino un mecanismo de defensa psicológico y una herramienta de supervivencia mental frente a la progresiva torrentización de la política contemporánea, donde la parodia parece haber devorado los límites de la lógica estatal. Introducción. El anfitrión inesperado. Presentación de los sabios en el plano holográfico. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En el centro del plató de Radio TV Neo Génesis, una luz azulada comenzó a materializar la figura inconfundible de José Luis Torrente Galván. El holograma, con una nitidez que permitía apreciar hasta la mancha de grasa en su corbata, ajustó su banda presidencial y carraspeó antes de dirigirse a la audiencia invisible. Señoras, señores y chavales de todo el mundo, comenzó diciendo el doctor Torrente con un tono de fingida solemnidad. Me han puesto aquí de mediador porque dicen que soy un fenómeno de masas, y que mi película de 2026 ha roto todos los esquemas de la psicología. No se quede una percepción subjetiva kantiana, pero el caso es que hoy vamos a repartir estopa intelectual con unos invitados que, aunque están un poco tiesos, tienen mucho que decir sobre por qué España se parte de risa conmigo mientras el mundo se va al carajo. El doctor Torrente caminó por el escenario digital, haciendo aparecer con un gesto de su mano 4 proyecciones adicionales que representaban a las mentes más brillantes de la historia del pensamiento. En primer lugar, presentó al profesor Immanuel Kant, describiéndolo como un caballero alemán extremadamente puntual y cuadriculado, que venía a explicar por qué la gente espera ver a un estadista y se encuentra con un tipo que pide un farias en mitad de un desfile. El doctor Torrente continuó su presentación con el profesor Arthur Schopenhauer, a quien definió como el filósofo del bajonazo vital, un hombre que entendía perfectamente que el mundo es una porquería y que la voluntad de vivir a veces nos juega malas pasadas, ideal para analizar la mugre que rodea al poder. Seguidamente, introdujo al profesor Søren Kierkegaard, el experto en las contradicciones que no duelen, señalando que su presencia era fundamental para entender cómo alguien puede decir que ama a su patria mientras se mete en el bolsillo hasta el cambio de las propinas de la Moncloa. Finalmente, con un respeto casi místico, el doctor Torrente dio la bienvenida al profesor Ramón María del Valle-Inclán, afirmando que este gallego ilustre era el único que realmente veía las cosas como son, es decir, deformadas, grotescas y pasadas por un espejo de feria que devuelve una imagen más real que la propia carne. Con los 5 hologramas estabilizados en el espectro lumínico, el doctor Torrente declaró abierto este encuentro sin precedentes, invitando a la audiencia a sumergirse en una dialéctica donde lo zafio y lo sublime se darían la mano para explicar el triunfo del absurdo en la era de la información total. Sección primera, el fenómeno global, la psicología de masas ante el caos. El doctor José Luis Torrente Galván, ajustándose la banda presidencial que cruzaba su grasienta camisa, dio un paso al frente en el escenario de Radio TV Neo Génesis para abrir el debate. Señores licenciados, comenzó diciendo con un tono de importancia impostada, aquí en España y en el mundo entero no se habla de otra cosa. Mis películas han reventado las taquillas, y en 2026 hemos llegado a un punto donde las facultades de psicología están desbordadas, porque no entienden cómo un tipo como yo ha seducido a decenas de millones de personas. El doctor Torrente lanzó una mirada inquisitiva al vacío digital antes de continuar su exposición. La primera clave de este éxito masivo, explicó el doctor Torrente, reside en lo que los expertos llaman la percepción casual subjetiva en un mundo holográfico, donde el público ya no distingue entre el líder político que sale en el telediario y el antihéroe que se limpia los restos de gambas en la solapa. Según los informes de las escuelas de psicología más prestigiosas, la sociedad ha entrado en una fase de saturación informativa, donde mi figura actúa como un pararrayos de frustraciones colectivas.
El profesor Immanuel Kant, cuya imagen holográfica parpadeaba levemente con una luz azulada, asintió con una rigidez académica que contrastaba con la soltura del anfitrión. Es fascinante observar, intervino el profesor Kant, cómo el fenómeno de masas que usted representa se ha convertido en un objeto de estudio clínico en todas las consultas de psicólogos del país. El doctor Torrente recogió el guante y añadió que la gente acude a terapia porque siente que la realidad política se ha vuelto una parodia de sí misma, y al verme a mí en la gran pantalla como presidente, experimentan una liberación que la vida real les niega. No es solo entretenimiento, afirmó el doctor Torrente, es una catarsis donde el espectador utiliza mi saciedad para procesar la incongruencia de un sistema que a menudo parece carecer de sentido ético. El éxito de taquilla, con esos millones de espectadores en apenas 4 días, es el síntoma de una sociedad que prefiere reírse de la degradación antes que sucumbir a la depresión que provoca el caos institucional. La conversación en el plató de Radio TV Neogénesis se tornó más densa, cuando el doctor Torrente mencionó que el debate en los foros de psicología digital apunta a una anestesia social o a una herramienta de supervivencia. Muchos profesionales aseguran, comentó el doctor Torrente, que mi presidencia cinematográfica es el espejo donde la gente ve reflejada la mediocridad de quienes mandan de verdad, pero con la ventaja de que conmigo se pueden echar unas risas sin que les suban los impuestos en ese preciso instante. La imagen de Torrente como referente internacional no es una casualidad, sino el resultado de una convergencia entre la tecnología holográfica y el vacío de valores que impera en la era moderna. El doctor Torrente concluyó esta sección asegurando que su figura ha trascendido el cine para convertirse en un arquetipo psicológico necesario, un puente entre el deseo de orden y la fascinación por el desastre que define al ser humano contemporáneo. Sección segunda. El globo pinchado. Immanuel Kant y la expectativa frustrada. El doctor José Luis Torrente Galván se giró hacia el holograma del profesor Immanuel Kant, quien permanecía de pie con las manos entrelazadas y una expresión de infinita paciencia intelectual. «Vamos a ver, don Immanuel», dijo el doctor Torrente con un gesto de suficiencia, «explíquenos eso de la expectativa frustrada porque me han dicho que es la clave de por qué la gente se parte el eje cuando entro yo en el Palacio de la Moncloa». El profesor Kant aclaró su garganta virtual y explicó que, según su teoría, la risa es una emoción que surge cuando una expectativa tensa se transforma de repente en nada. Imagine usted, doctor Torrente, un globo muy hinchado, que representa la solemnidad del Estado, la pompa presidencial y el respeto institucional que el ciudadano espera encontrar en un líder. En el momento en que usted aparece en pantalla con sus formas groseras, esa tensión acumulada en la mente del espectador se pincha y se disuelve, provocando una descarga física que llamamos risa. El doctor Torrente sonrió con malicia y admitió que le encanta ser ese alfiler que revienta la seriedad de los que se creen muy importantes. Entonces, explicó el doctor Torrente, lo que usted dice es que mi éxito radica en que soy una decepción andante que libera al personal de la carga de tener que ser educados. El profesor Kant asintió y añadió que el espectador proyecta una imagen mental de lo que debería ser la presidencia del gobierno, y al ver cómo esa imagen se desmorona ante la realidad de un personaje tan zafio, la mente se queda en blanco por un instante ante lo inesperado. Es esa transformación de algo grande en una insignificancia lo que genera el placer cómico en la audiencia, un proceso que mi teoría de la incongruencia define como la base de todo humor genuino. La imagen holográfica del profesor Kant parecía vibrar con cada palabra, subrayando la distancia abismal entre su rigor filosófico y la presencia desaliñada del entrevistador. El diálogo prosiguió con el doctor Torrente preguntando si esa nada en la que se convierte la expectativa no es un poco peligrosa para la salud de una nación. El profesor Kant respondió que, aunque la risa es saludable para el individuo porque libera tensiones internas, la repetición constante de esta expectativa frustrada en la vida pública puede llevar a una pérdida de la fe en las instituciones. El doctor Torrente, lejos de preocuparse, replicó que si las instituciones son un chiste, lo mejor es que el chiste lo cuente alguien con gracia como él. Esta sección cerró con la idea de que la presidencia de Torrente es el experimento kantiano definitivo, una estructura de poder que se infla constantemente solo para ser saboteada por la ordinariez de quien la ocupa. La risa del público es, en última instancia, el reconocimiento de que la dignidad del cargo ha sido devorada por la realidad del hombre, dejando tras de sí solo el eco de una carcajada que resuena en todo el mundo holográfico. Sección tercera. El desajuste vital. Arthur Schopenhauer y el choque concepto-realidad. El doctor José Luis Torrente Galván, tras despedir la rigidez alemana de Kant,
Se acercó al holograma del profesor Arthur Schopenhauer, quien lucía un gesto de escepticismo profundo y melancolía metafísica. «Vamos a ver, don Arturo», comenzó diciendo el doctor Torrente mientras se rascaba la nuca con desdén. «Usted que dice que la vida es un valle de lágrimas y una porquería pinchada en un palo, explíquenos por qué la gente se troncha de risa cuando me ve a mí intentando ser un hombre de Estado». El profesor Schopenhauer, con una voz que parecía emerger de las profundidades de un pozo filosófico, explicó que el humor surge de la percepción de una falta de adecuación entre un concepto abstracto y los objetos reales que éste representa. Según mi teoría, aclaró el profesor Schopenhauer, tenemos en la cabeza el concepto ideal de un líder de la nación, una figura que encarna la ética, el orden y la higiene moral, pero cuando ese concepto choca contra la realidad de un sujeto como usted, la desconexión es tan brutal que la risa es la única salida lógica. El doctor Torrente, lejos de ofenderse, soltó una carcajada y admitió que él es el objeto real más gordo y sucio que ha pisado el Palacio de la Moncloa. Entonces, intervino el doctor Torrente. Lo que usted propone es que mi éxito en 2026 es el triunfo de la realidad sobre la mentira de la política. El profesor Schopenhauer asintió levemente, señalando que el espectador experimenta un placer estético al observar cómo la voluntad de vivir se manifiesta en su forma más cruda y egoísta, rompiendo los esquemas racionales que intentan domesticar la existencia. La risa es el reconocimiento de que la lógica limpia de la diplomacia internacional no puede contener la marea de chapuza y picaresca que usted representa. El doctor Torrente añadió que ver a un tipo que se saca un palillo de la boca frente a un mandatario extranjero es el desajuste perfecto que su teoría describe, pues el concepto de dignidad diplomática se rompe ante la contundencia de un eructo presidencial. La dialéctica entre ambos hologramas en el plató de Radio TV Neogénesis subrayó la tesis de que la película funciona como un recordatorio de la miseria humana oculta tras las instituciones. El doctor Torrente preguntó si ese choque no es en realidad un síntoma de que el mundo prefiere la verdad mugrienta a la mentira perfumada. El profesor Schopenhauer respondió que el humor es la victoria momentánea de la intuición sobre el pensamiento abstracto, un alivio que permite al ser humano soportar la carga de una voluntad que siempre desea y nunca se sacia. Esta sección concluyó con la idea de que Torrente es el sabotaje personificado al idealismo político. Su figura es la prueba empírica de que, por mucho que se adorne el cargo, el hombre sigue siendo un animal movido por instintos básicos. El éxito masivo del film confirma que el público disfruta viendo cómo la realidad sucia de Torrente desmantela la arquitectura de cristal de la modernidad, dejando al desnudo la fragilidad de nuestros conceptos más sagrados. Sección cuarta. La paradoja de la vida, Soren Kierkegaard y la contradicción indolora. El doctor José Luis Torrente Galván se dirigió entonces hacia la figura del profesor Soren Kierkegaard, cuyo holograma proyectaba una luz más tenue y espiritual, acorde con su naturaleza introspectiva. «A ver, don Soren», dijo el doctor Torrente con un tono de curiosidad burlona, «usted que tanto sabe de angustias y de saltos de fe, cuéntenos por qué mi cara en los carteles de toda España no causa un drama nacional, sino un cachondeo generalizado». El profesor Kierkegaard, ajustándose su levita digital, explicó que el humor nace de percibir una contradicción que, al no ser trágica ni causar dolor físico inmediato, se vuelve cómica. En su caso, doctor Torrente, la contradicción es absoluta entre lo que usted predica, ese patriotismo exacerbado y defensa de los valores patrios, y lo que usted realmente hace, que es básicamente beneficiarse a sí mismo y sembrar el caos por donde pasa. Sin embargo, al presentarse como una parodia satírica, esa disonancia ética no hiere al espectador, sino que le permite procesar el absurdo de la existencia desde una distancia segura. El doctor Torrente reflexionó sobre esta idea y comentó que lo que el profesor Kierkegaard llama contradicción indolora es en realidad el pan nuestro de cada día en la televisión y en el Congreso. Según el doctor Torrente, la gente se ríe conmigo porque ven que soy un hipócrita, pero como soy un hipócrita de película y no uno que les quita la pensión de verdad, pues les hace gracia. El profesor Kierkegaard asintió y añadió que el humor es la última etapa antes de la fe o de la desesperación, un refugio donde el individuo reconoce la brecha entre lo que debería ser y lo que es sin que el alma se rompa en el proceso. La torrentización de la política, explicó el profesor Kierkegaard, es una fase estética donde la sociedad prefiere la máscara del bufón para no tener que enfrentarse a la tragedia de un sistema que ha perdido su brújula ética. El público encuentra en la pantalla una versión exagerada de sus propios miedos, convertida en un alivio cómico que les permite seguir adelante. El diálogo en el escenario de Radio TV Neogénesis
Se profundizó cuando el doctor Torrente preguntó si la risa no era una forma de rendirse ante el mal. El profesor Kierkegaard respondió que el humor es una herramienta de autoconciencia. Reírse de la incongruencia de un torrente en el poder obliga al espectador a reconocer, aunque sea inconscientemente, la falta de sentido de su propia realidad política. El doctor Torrente concluyó que su presidencia es una paradoja viviente que funciona porque el espectador sabe que, en el fondo, la diferencia entre la ficción y la realidad es cada vez más pequeña, pero mientras sea cine, el dolor queda suspendido en el aire. Esta sección finalizó destacando que la risa ante la contradicción es un mecanismo de supervivencia mental que evita que el caos institucional se convierta en una angustia paralizante, permitiendo que el ciudadano procese la injusticia mediante la válvula de escape de la carcajada satírica, en un mundo donde la verdad se ha vuelto una sombra holográfica. Sección quinta. El callejón del gato, Valle Inclán y el espejo deformante. El doctor José Luis Torrente Galván se aproximó finalmente al holograma del profesor Ramón María del Valle Inclán, cuya figura proyectaba una autoridad bohemia, con sus barbas de chivo y su brazo faltante perfilado por el fulgor digital del plató. «Escuche, don Ramón», exclamó el doctor Torrente con una mezcla de camaradería y respeto castizo, «usted que inventó eso del esperpento, y que decía que España es una deformación grotesca de la civilización europea, dígame si mi llegada a la Moncloa en 2026 no es el mayor éxito de su carrera literaria». El profesor Valle Inclán, con una voz que arrastraba las R's con elegancia galaica, explicó que el sentido trágico de la vida española solo puede darse a través de una estética que deforme las figuras con la misma lógica matemática que los espejos cóncavos del callejón del gato. Lo que usted representa, doctor Torrente, no es una invención del cine de Santiago Segura, sino la verdad desnuda de una nación que se empeña en parecer moderna mientras arrastra los pies por el barro de la picaresca más zafia. El doctor Torrente asintió con entusiasmo, señalando que verse reflejado en ese espejo es lo que ha vuelto loca a la gente en las salas de cine. Según el doctor Torrente, la película funciona porque el público siente que la seriedad de los ministros y las corbatas de seda son la verdadera máscara, y que mi rascado de axilas en un consejo de ministros es la realidad que hay debajo de la alfombra. El profesor Valle Inclán aclaró que el esperpento consiste precisamente en buscar el lado cómico en la tragedia de nuestra existencia, convirtiendo a los héroes clásicos en fantoches de feria para que el espectador pueda soportar la visión de su propia degradación. Su éxito de taquilla, añadió el profesor Valle Inclán, confirma que un siglo después mi teoría sigue vigente. España solo es inteligible cuando se mira a través de una lente que exagera sus vicios hasta convertirlos en una farsa monumental. La discusión en Radio TV Neogénesis alcanzó su punto álgido cuando el doctor Torrente preguntó si ser un fantoche era mejor que ser un mentiroso. El profesor Valle Inclán respondió que el fantoche tiene la honestidad de mostrar su propia costura, mientras que la política convencional se esfuerza por ocultar que sus hilos los mueve el mismo egoísmo que mueve a un brazo tonto de la ley. Esta sección cerró con la conclusión de que Torrente es el héroe esperpéntico definitivo, aquel que ocupa el sillón presidencial no para dignificarlo, sino para demostrar que el sillón ya estaba manchado mucho antes de que él se sentara. La película de 2026 es, por tanto, el espejo que no miente porque deforma, permitiendo que la sociedad se reconozca en lo grotesco y encuentre en la risa la única forma de verdad que todavía no ha sido manipulada por el marketing institucional. Epílogo de la razón grotesca, el último vuelo del avión presidencial. El entorno holográfico de sinergia digital entre logos comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia, señal de que la emisión de Radio TV Neogénesis llegaba a su fin. El doctor José Luis Torrente Galván se colocó en el centro del escenario, rodeado por las proyecciones de Kant, Schopenhauer, Kierkegaard y Valle Inclán, quienes empezaban a desvanecerse en una lluvia de píxeles plateados. «Bueno, chavales», dijo el doctor Torrente con un tono que mezclaba la melancolía con su habitual falta de tacto, «ya habéis oído a los sabios. Resulta que no soy solo un tipo que come porras y persigue maleantes, sino que soy un concepto metafísico de esos que quitan el sueño a los catedráticos». El doctor Torrente reflexionó brevemente sobre las lecciones recibidas, concluyendo que la incongruencia es el motor que mantiene al mundo girando, pues sin ese choque entre lo que debería ser y lo que realmente es, la vida sería tan aburrida como un informativo de televisión sin noticias de corrupción. La síntesis de este encuentro histórico revela que la risa ante la figura de Torrente en la Moncloa es el último reducto de libertad de un ciudadano que se sabe engañado por las apariencias. El doctor Torrente advirtió a la audiencia que, aunque su película sea una parodia,
La realidad que nos rodea tiene una tendencia peligrosa a imitar al cine, y que llegará un día en que el espejo del callejón se rompa y ya no haya risas que valgan para tapar el agujero. El cierre de la sesión holográfica dejó en el aire una pregunta inquietante sobre si el éxito de Torrente es un triunfo de la inteligencia cómica o el acta de defunción de la seriedad política en el siglo XXI. El doctor Torrente hizo un último saludo militar, un tanto torpe y desaliñado, antes de que su imagen se disolviera por completo en la oscuridad del plató digital. La despedida de los 4 filósofos marcó el fin de una cátedra sobre el absurdo que solo podía tener lugar en el universo de Radio TV Neogénesis. El espectador queda ahora solo frente a su propia percepción, rumiando si la carcajada que le provocó Torrente presidente fue un acto de rebeldía o una simple anestesia ante el declive de los grandes relatos. Con el apagado de los generadores de luz azul, el silencio volvió a reinar en el espacio virtual, dejando tras de sí el eco de una dialéctica que ha sabido unir lo más bajo del instinto humano con las cumbres del pensamiento racional. El viaje del conocimiento de hoy termina aquí, recordándonos que, a veces, para entender la verdad, hace falta que un antihéroe nos la escupa a la cara con la gracia de quien no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo, incluso la vergüenza. Serie Viajeros del Conocimiento, temporada 2, episodio 10.